Buenas tardes, soy Felipe Latapí, miembro del Centro Mexicano de Sindonología. Vamos a presentar la apologética y la sábana santa. La apologética es la defensa de la fe. Vamos a ver qué es exactamente la apologética, cuestiones bíblicas, todo cómo vamos a defender con las cuestiones bíblicas, con la tradición de lo que muchas veces las personas nos dicen que estamos los católicos en algún error. Comenzamos con la oración de la sábana santa. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió por nosotros. Yo es lo que estamos aquí. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Después de que murió, ¿qué sucedió? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo de Jesús. Lo bajó, se lo llevó a un sepulcro nuevo y lo envolvió en una sábana. Hay varios nombres que se le pueden dar a la sábana, son telas, lienzos, vendas, pero vamos a ir continuando sabiendo qué es lo que pasa. Primero vamos a hablar de las generalidades de la sábana santa. No es una conferencia donde vamos a hablar todos los puntos sobre la sábana santa, pero vamos a ver las cuestiones más generales. La sábana santa es una tela que mide 440, 42, no es totalmente regular, por 1,13 aproximadamente. Entonces es una tela, un lienzo muy largo, ¿sí? El cual cubría, se ponía una parte en la espalda, se ponía el cuerpo y luego por la parte de la cabeza se doblaba y quedaba encima, ¿no? Tenemos en la sábana santa, vemos una imagen de un cuerpo, algo que más o menos se nota que es un cuerpo que está de frente y que está en la parte de atrás, pero es algo que a primera vista las personas no comprendemos perfectamente hasta que nos enseñan qué es lo que en realidad hay en la sábana santa. Tenemos los puntos más oscuros, son sangre, es la sangre de una persona que estuvo ahí, sangre tipo AB, ¿sí? Hay unos triángulos más o menos que son de quemaduras. Unas quemaduras fueron hechas en el año 1532 y hay otros que son los puntos en forma de L que se hicieron antes. Sabemos que se hicieron cuando menos antes del año 1100. No se sabe exactamente cuándo, pero hay reportes como en el código Prey que hay imágenes que traen esos 4 puntitos en forma de L. Hay manchas de agua, que aquí los vemos como rombos, que están marcados precisamente en estas partes, en la cabeza, ¿sí? y en las partes laterales también hay. Son manchas de agua que se quedó marcada. Es la imagen frontal y la imagen posterior. La parte frontal es esta, la parte posterior es esta, de un hombre que fue crucificado. La imagen es como si fuera una impresión negativa, no es una fotografía porque no tiene emulsión, pero sí es la imagen como si fuera negativo, que lo vamos a ver más adelante. Como les dije, la sangre es de un color más oscuro, se invierte como en un negativo, derecha por izquierda y de izquierda por derecha, pero está invertido en lo que sería la imagen. Es una tela de lino que está tejida como espina de pescado o espiga, con una forma como de W, y es un lienzo, es de un lienzo de lino muy fino. Bueno, vemos, esta es la imagen de la sábana santa. Algo sucedió
cuando vemos aquí es en negativo, y en negativo podemos notar más la forma del cuerpo. Este es el rostro, estos son los brazos, estas son las piernas, esta es la parte de atrás que sería la nuca, lo que es los hombros, la zona glútea y los pies. Entonces así es como podemos notarla cuando se toma una fotografía. Antes, cuando había negativos, veíamos el negativo y lo encontrábamos. Algo pasó, supongamos que este fuera el cuerpo, este es el lienzo, y en un momento dado, bueno, vemos esta distancia que hay entre el lienzo, lo que está más cerca y lo que está más lejos. En el momento que la parte que estaba más cerca, algo sucedió y se grabó más. Lo que estaba más cerca de la tela se grabó más, y lo que estaba más lejos de la tela casi no tiene ninguna grabación, algo que se note. Esto es una oxidación conjugativa. Algo hizo que la tela se deshidratara, se envejeciera en ciertos puntos, y solamente en una tercera parte del lienzo, en la parte superficial, se quedó marcado. Y eso fue en la parte superficial de cada uno de las fibras, que es de una tercera parte del grueso de un cabello. Entonces algo pasó, porque hay partes donde está grabado, pero en la misma imagen, en la misma fibra, de un lado no está grabado y del otro lado sí. Algo, quién sabe qué sucedió. Por medio de esto encontramos la escala de grises. Si nosotros tomamos una fotografía en blanco y negro, tenemos esta que es el rostro, el positivo, pero al momento que hacemos nosotros el negativo, por medio de la escala de grises, notamos todo esto, notamos el rostro, notamos algo coherente. De esta forma no tenemos una imagen coherente. Sin embargo, para nosotros, para nuestra vista, la imagen negativa se ve mejor que lo que nosotros lo podemos entender. ¿Sí? Este es el rostro que sale. Esta es una imagen en tercera dimensión. Si alguien tiene lentes anagrifos, podría ponérselo y podría verlo en tercera dimensión. Esta es la imagen de frente. Y esta es la imagen de la parte de atrás. Bueno, veamos qué es la apologética. ¿Sí? La apologética viene del griego apología, que significa defensa verbal. La apologética católica es la rama del cristianismo que se ocupa de responder las críticas que se oponen o cuestionan la palabra de Dios. Muchas personas pueden ser, los que se opongan pueden ser ateos, pueden ser cristianos, musulmanes, judíos, gentes con otras partes, agnósticos, lo que quiera, puede llegar a estar atacando al cristianismo, y entonces nosotros tenemos que saber cómo defendernos, saber qué es lo que hay y no solamente creer lo que ellos dicen. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. La misma Biblia nos pide que nosotros defendamos nuestra fe. Van a ver, empezando aquí, que es la primera de Pedro 3:15, dice RBR 1960. Yo estoy utilizando, ¿sí?, la Biblia, la Reina Valera, que es la mayor utilizada por nuestros hermanos separados, protestantes, que profesan el cristianismo, pero con diferencias a lo que es el catolicismo. Muchas veces ellos están en contra de lo que dice el catolicismo, pero voy a utilizar esta para que no haya pretexto por parte de ellos de que estamos utilizando una Biblia que no es la de ellos. También voy a utilizar la Biblia de la traducción de Nuevo Mundo en su momento, que es la de los Testigos de Jehová, que es una Biblia que está mucho más adulterada que lo que sería la Biblia de Reina Valera,
Vamos a ver algunas adulteraciones de la Reina Valera, cómo traducen algunas cosas a su conveniencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia nos sigue diciendo que defendamos nosotros. Bueno, como decía, casi muchas sectas cristianas o iglesias cristianas atacan al catolicismo, y todos tienen normalmente las mismas objeciones, ¿no? Que si la tradición, la sola escritura, las imágenes, la cruz, la Eucaristía, la Santísima Trinidad, la Virgen María, el bautismo de los niños, solo la fe salva, una sola iglesia, el culto, sacramentos, y tienen también muchos, pero normalmente son los mismos. Aquí vamos a ver mucho lo que nosotros vamos a ver: la tradición, las imágenes y la sola escritura, y la cruz. Hay muchos otros temas que podríamos tratar, y estos son relacionados con la sábana santa. Vamos a ver qué es la Biblia y la tradición. La Biblia y la tradición es la revelación, es la manifestación de Dios, ¿sí? Y que nos enseña su voluntad para nuestra salvación. Es la verdad. La Biblia habla de la verdad. Y son los mandamientos que hay que estar observando. Los mandamientos, en especial los que dijo Jesús, y uno amar a tu prójimo como a ti mismo, pero todavía más fuerte está amar a tu prójimo como Jesús nos enseñó. Eso fue lo que Él nos está mandando. Para los protestantes, la revelación y la Biblia coinciden perfectamente, puesto que dicen que toda la revelación está en la Biblia. No hay otra cosa más que no esté en la Biblia. Dicen que toda la norma de fe y las normas de fe y de esperanza están en la Biblia, ¿sí? Pero esto que estoy diciendo no está en la Biblia. No pueden encontrar que toda la revelación está en la Biblia, que eso lo diga. Para nosotros los católicos, la revelación es más amplia, abarca la Biblia, la tradición de la Iglesia, y también el magisterio de la Iglesia. Bueno, son mensajes que escuchamos de la boca de Jesús, y entonces transmitimos, y los apóstoles también transmitían de forma oral, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso lo dice Pablo a los Corintios, ¿no? La Biblia, este mensaje al principio se proclamó oralmente, ¿sí? Después se puso de escrito. Todo era oral, y hasta empezaron las primeras cartas por ahí del año 63, y fueron poniendo, se juntaron, se conjuntaron y se hicieron un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento, ¿sí?, lo hizo, ¿sí?, esta lista de estos libros lo hizo la Iglesia Católica. Son 27 libros en la parte del Nuevo Testamento, en las cuales el Papa Dámaso I, en el año 382, dijo que esos eran libros inspirados, al igual que eran los del Antiguo Testamento. Los libros, todo está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y se confirmaron en los concilios de Hipona y en el concilio de Cartago. La traducción la hizo primero San Jerónimo, y se la mandó al Papa Dámaso I, y fue cuando él se dijo: aquí está, estos libros son libros inspirados, esta es la Biblia. ¿Sí? Nosotros utilizamos unos libros, y los protestantes unos libros que son los deuterocanónicos, y los protestantes se los quitaron, aunque se los quitaron a principios del siglo XX, creo que fue en 1925 cuando se los quitaron. Antes los tenían aparte, estaban dentro de la misma Biblia, pero fue cuando ellos ya hicieron se unieron en ciertas cosas, y quitaron los libros deuterocanónicos. Bueno, la sábana santa como tal
no se llama así en la Biblia, ni se le llama la Santa Síndone ni nada, ¿sí? Se le llama lienzo, son telas, son vendas, y en griego le llaman otonia. Como saben, los evangelios están escritos en griego, entonces en algunos de ellos les llaman otonias. Bueno. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué vio y creyó Juan? El otro discípulo era Juan. Entró, vio y creyó. Si decían que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía porque no estaba Jesús. Pero había otras cosas. ¿Qué es lo que había en ese lugar, no? ¿Sí? No había nadie más porque era un sepulcro nuevo, ¿sí? Y lo habían sepultado rápidamente porque empezaba el Shabbat. No les dio tiempo de preparar todo, sino que después regresaron a preparar a Jesús, ¿no? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Bueno, aquí vemos que hablan de una sábana limpia. Es el Evangelio de Mateo. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos también nos habla de una sábana. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. El Evangelio de Lucas habla de esto, ya vemos Marcos, Mateo, Lucas. ¿Sí? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. También Juan habla sobre esta tela, ¿no? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escriban una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí hay más. Está escrito, que es la tradición escrita, que es la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento. Ahí tenemos la tradición escrita, ¿sí? Pero aún hay más. Y mismo Juan dice que hay más de lo que hay en la Biblia. Hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por escrito. Aquí en este momento estoy utilizando la traducción de la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver por qué la utilizo. Aquí habla, conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? ¿Sí? Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es el mismo versículo con la Biblia de Jerusalén en la parte de arriba y con la Biblia de la Reina Valera en la parte de abajo.
Vemos que aquí retener la doctrina, ¿sí? Aquí el otro dice conservar las tradiciones. ¿Qué diferencia hay entre decir doctrina o tradiciones? Lo que en esta Biblia de repente ponen es esta información. Aquí está en griego, ¿sí? Y dice, así que hermanos, estad firme y revelad la doctrina. Vemos en griego palabra por palabra, y aquí dice paradosis, ¿sí? Y significa tradición, ¿sí? En lugar de doctrina, aquí es tradición. Vean, aquí utilizan la palabra, la cambian para no aparezca la palabra doctrina, digo que no aparezca la palabra tradición. Sin embargo, más adelante en otro dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Hay que tomar en cuenta que son tradiciones de los hombres, ¿sí? Y ¿qué vemos aquí? La palabra paradosis, que significa tradición, aquí sí lo ponen como tradición, no como doctrina. En algunos otros les ponen enseñanza, o son palabras que cambian, pero la palabra es paradosis, y esa palabra paradosis significa tradición, ¿sí? Entonces eso es importante que lo veamos. Bueno, la sábana santa puede ser el primer evangelio. ¿Por qué el primer evangelio? Porque ahí podemos encontrar, a partir del huerto de los olivos, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de la sábana de Jesús. Y la encontramos escrita con la propia sangre de Jesús. Entonces es importante tener en cuenta esto. Si aprendemos a leerla y sabemos qué es lo que hay y encontramos lo que hay, podemos saber que ahí está la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Ahora vamos a ver, la sábana santa es una reliquia, es la reliquia más importante de la cristiandad, porque está su sangre y está la imagen del cuerpo de Jesús, ¿sí? Ahora, las reliquias son los restos mortales de los santos, objetos que usaron durante su vida los santos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando a veces dicen que hacen milagros, no, los milagros no lo hacen los restos ni las reliquias, los milagros los hace Dios a través de ellos. Esto nos sirve para honrar a los santos, acordarnos de ellos y impulsar y seguir el ejemplo de cada uno de ellos. Hay que respetarlas porque nos ayudan a recordar a las personas a las cuales pertenecen. Son personas que a nosotros han sido importantes y sabemos que es importante que todo el ejemplo que ellos nos dieron. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí vemos en el Antiguo Testamento, será el cuerpo de Eliseo una reliquia, y algo pasó cuando lo tocó, revivió. Entonces esto es importante, ¿sí? En el Antiguo Testamento ya hay información sobre las cosas que pasan con las reliquias, ¿sí? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí tenemos claro, es un paño, un pañuelo, tela, en algunas traducciones dicen hasta la ropa de Pablo se la llevaban, ¿sí? Y ellos al momento de tocarlos eran reliquias, sanaban. No sanaba el trapo, el paño, lo que sea, no era lo que sanaba. El que sanaba eran los milagros extraordinarios que hacía Jesús a través de estos, ¿sí? que lo hacía Dios. Y está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Como les decía, la sábana santa es la reliquia más importante de cristiandad. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo y tiene también la sangre de Cristo. Bueno, luego dicen que los católicos adoramos a las imágenes, ¿sí?
¿Qué no es adorar? Adorar no es tocar. Si me dicen que estoy adorando porque toco una imagen, bueno, ustedes tocan a su mamá y no significa que la adoren. O también besan a su mamá, ¿sí? No es encender velas, si a lo mejor necesito encender una vela y es de noche, pues para que me alumbre, ¿sí? No es arrodillarse, no es postrarse, es otra cosa, ¿sí? No es amar, ¿sí? No es creer tampoco, eso no es adorar, ¿sí? ¿A qué sucede? Que si fuera a adorar sería tocar, pues ¿quién ha tocado a Dios? ¿Quién ha besado a Dios? ¿Sí? Encienden las velas, bueno, le encienden las velas para Dios, ¿no? Pero son cosas que hay que aprender, que muchas veces te van a decir, te van a estar diciendo que eres una persona que adoras porque haces esas cosas, y no, son las imágenes las que nosotros mostramos. Vamos a ver qué es adorar, ¿sí? Que es exclusivo para Dios. Y adorar es algo mucho más profundo. Veamos lo que pasó. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, aquí hicieron la imagen estaban haciendo, en ese momento todavía no era un ídolo. Un ídolo es cuando se cree que una cosa, un objeto, una persona es un dios. En el momento en que cometieron idolatría fue cuando les dijo: Israel, estos son tus dioses. En ese momento que dijeron creer que es un dios, eso es cuando están adorando. Adorando es creer que una persona, un animal o una cosa es Dios. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Bueno, adorar, solamente adoramos a Dios. Hay que tomar en cuenta, Jesús es Dios. Nosotros no adoramos a la Virgen María, nosotros no adoramos a un santo, nosotros los católicos no adoramos una cruz o algo así, adoramos a Dios, ¿sí? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nosotros sí adoramos la Eucaristía. La Eucaristía, porque ahí está Jesús. Ahí está el cuerpo, la sangre y la divinidad de Jesús. Nosotros sí adoramos la Eucaristía. Por otro lado, no adoramos otras cosas. No adoramos a una imagen de la Virgen. No. Nosotros veneramos. Tenemos también que saber qué es venerar, ¿sí? Venerar es el culto. Nosotros tenemos la veneración odulía, y también puede ser la eperdulía, que solamente es a la Virgen María. Venerar es el respeto, es amar, es cariño. Yo puedo venerar a una persona, a mis papás, les entrego con cariño, pero sin embargo, aunque los quiera mucho, tenga a lo mejor una fotografía de mis papás en la cartera, los veo, me recuerda a ellos y yo los venero. No significa, ¿sí?, que yo los esté adorando. El acordarme la imagen de ellos no significa que al momento que yo los quiera mucho, que yo los estoy adorando, ¿sí? La eperdulía, como les decía, solamente es para la Virgen María. Es un grado más arriba de venerar, es una admiración completa, máxima, pero no es ninguna diosa. Ningún santo ni ninguna vocación de la Virgen es Dios. Únicamente es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí?
Bueno, el culto se llama latría, que significa adorar. Idolatría es adorar a un Dios falso. Si yo creo que una imagen, un objeto, ¿sí?, es un ídolo, eso es idolatría. Es creer que un ídolo es creer que algo es un Dios, pero es un Dios falso. ¿Sí? Dios es verdadero, es Dios aunque no creamos en Él. Aunque nosotros pensemos que no existe Dios, Dios sigue. Aunque nosotros no creamos, Dios va a estar ahí. ¿Sí? Y Dios es Dios, aunque nosotros no creamos. Nosotros no creamos a Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Bueno. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí tenemos otra parte de idolatría, cuando amamos a otras cosas. Puede ser, si yo amo arriba de Dios, amo a mi esposa, ya le estoy quitando el lugar a Dios. Ya sería idolatría. O amo el dinero, o amo el trabajo, o amo eso es idolatría. Entonces tenemos que aprender, no hay nada más arriba, ¿sí?, que Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí la misma Biblia nos dice, todo lo estamos basando en la Biblia, estamos basando en la Biblia de la Reina Valera de los protestantes. Veamos qué es lo que nos dice, ¿no? Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí vemos claramente, esto es lo que llegan, te dicen, aquí tienes una imagen y puedes tener una imagen de la Virgen de Guadalupe, puedes tener cualquiera, San Judas Tadeo, lo que sea, y te dicen, mira, eso es idolatría. Y tú lo dices, mira, tienes razón, Salmo 115:5 lo dice, ¿sí? Pero se les olvida leer el Salmo 115:4, ¿sí? Y vemos 3 y 4, vemos qué es lo que dice antes. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Aquí está hablando de ídolos que son dioses falsos. Y está hablando que nosotros solamente tenemos un Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Entonces, que entiendan, muchas veces les dicen, pero sacan las cosas de contexto, o no te leen unas cosas, o faltan otras cosas que te leen. ¿Sí? Igual aquí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. ¿Y qué dice Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Habla de dioses ajenos, ahora leámoslos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces aquí vemos que cortan y te dicen solamente unas cosas que es lo que no, digo, que ellos les conviene, no te hablan de todo completo, no te sacan del contexto. Bueno, también, ¿sí?, Dios manda a hacer imágenes. Mandó a hacer imágenes para el templo, mandó a hacer imágenes para el arca de la alianza, y veamos cuáles son, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí vemos que mandó hacer la serpiente. Pero todavía podemos ver más. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? A Jesús comparan en un momento dado, ¿sí? Que la representaba, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que habla Juan. ¿Qué comparativo hizo con una imagen que tenía? Podemos ver, aquí tenemos la imagen del Arca de la Alianza, pero vamos a hablar de lo que hizo en el templo de Salomón. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. ¿Saben cuánto más o menos son 10 codos? Son 5 metros. Entonces cada querubín medía 5 metros y las alas también extendidas, y eran dos querubines, ¿sí? También hizo los querubines poner arriba del Arca de la Alianza, como está en la imagen. O sea, son imágenes pequeñas y los mandó a hacer Dios, ¿no? ¿Sí? También podemos encontrar aquí en el templo de Salomón. En el templo de Salomón mandó, todo lo cubrió con maderas, con imágenes de palmas, de querubines, de flores. O sea, todo estaba cubierto con lo que era el templo de Salomón. Entonces, Dios manda a hacer imágenes, Él no se contradice, manda a hacer imágenes, pero no son imágenes de dioses, sino son representaciones de algunas cosas. Ahora, Jesús entró al templo de Salomón, ¿y qué dijo Jesús? Tiren eso, nunca dijo nada, no dijo nada hablando de eso, ¿no? Yo creo que es importante ver por qué en las iglesias, en los templos, tenemos imágenes. ¿Qué es lo que se veía? Veían una representación. Acuérdense que antes era muy difícil tener una Biblia, eran carísimas, tardaban muchísimo en hacer. Entonces dibujaban algo y es un pasaje. Entonces la gente llegaba y entendía, les explicaba que era un pasaje con estas imágenes. Puede ser la parte de la Asunción o la Ascensión de Jesús, puede ser la crucifixión, cualquier parte, cualquier pasaje. Entonces esas son las imágenes que se tenían, y al tener la representación de un santo, de una virgen, nos recordaba todas las cualidades de este santo, de esta virgen, de esta advocación de la virgen, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? En conclusión, ¿podemos tener imágenes? Sí, podemos tener imágenes. Una imagen es una representación gráfica y o artística de algún objeto, persona, animal o cosa. Pero no podemos creer que estas son Dios. Si yo creo que una imagen es Dios, yo sí estaría cometiendo idolatría. Eso es, no creer eso sí está mal. Creer que algo es Dios, sí. Creer que el dinero te da el poder y te da todo y está arriba de Dios el dinero, eso es idolatría, ¿no? Bueno, nosotros tenemos adoración al niño Dios. Nosotros adoramos a que Jesús haya nacido, pero no estamos adorando la figurita del niño, sino que el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que nosotros adoramos, que todo un Dios todopoderoso, ¿sí?, vino con nosotros y se hizo carne, está con nosotros. También adoramos el misterio de la Santa Cruz. No adoramos la cruz, sino adoramos el misterio de la Santa Cruz. ¿Cuál es el misterio? Porque en ese momento, ahí Jesús vivió su pasión, murió
en la cruz. ¿Y qué pasó después? Resucitó. Escándalo para unos y necesidad para otros, dijo San Pablo. Para nosotros nos da fuerza y podemos encontrar poder en la cruz, en el misterio de la cruz. Aquí muchos dicen que la cruz es maldita, que por qué tienes una cruz y es donde murió Jesús, es como si yo trajera colgada la bala que mató a mi mamá o la pistola. No entienden ahí, la concepción es otra. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo es la cruz y con relación a la sábana santa podemos saber cómo era la cruz. Pero esto lo vamos a tratar con la traducción del Nuevo Mundo, porque esto es donde muchos de los testigos de Jehová van a tratan de confundir. Cristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Está hablando que es maldito el que es colgado, ¿sí? Mas no es maldita la cruz. Yo creo que tiene que quedar claro, porque ellos lo manejan de esa forma, ¿no? Dicen que Jesús lo clavaron en esa forma. No puede ser el madero como ellos dicen, que es en esta forma como estaba clavado con los brazos. Y lo podemos notar claramente, ¿no? También por encima de su cabeza fijaron el cargo contra él, escrito: este es Jesús, el Rey de los judíos. Vemos esta imagen. Y aquí que vemos, ¿sí? El título. ¿Y dónde está el título? ¿Arriba de su cabeza o arriba de sus manos? Si estuviera así, tendría que decir arriba de sus manos, ¿sí? O la otra es que estuviera arriba de su cabeza, que sería en este pequeño hueco, ¿no? Pilato escribió un título también y lo puso sobre el madero de tormento. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Muchos de los judíos, pues, leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue fijado en el madero estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín, en griego. Ahora, si estaba escrito y se veía, aquí no es posible que se vea en este huequito, entonces se veía ya desde lejos, entonces era algo más grande, entonces no pudo haber sido que haya sido un título pequeño aquí arriba de su cabeza. Entonces aquí queda claro de que en ese sentido no está. Esto es como supuestamente lo crucificaron, ¿no? Pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Los testigos de Jehová dicen que lo clavaron con un solo clavo. Y aquí queda claro que a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos en sus manos, o sea, significa que fueron más. Y eran clavos como estos, ¿sí? Era un clavo bastante grande, ¿sí? Y que entraba en esta parte, ¿sí? Y podemos notar nosotros aquí en la imagen de la sábana santa, en esta parte, donde entró el clavo, ¿sí? Vemos una mano y entró aquí el clavo, que en realidad dentro de, digamos, como si estuviera de atrás hacia adelante en cierta forma, porque esta es la parte que quedaba pegado al patíbulo, que el patíbulo es la parte horizontal de la cruz. Entonces, aquí está claro que habla de los clavos. Entonces no fue un solo clavo como ellos pretenden, ¿no? Bueno, continuemos. Aquí es la imagen donde está, esta es la imagen real, ¿sí? Y esta es la imagen
en la fotografía de imagen negativa, y podemos ver cómo corrió la sangre. La sangre corrió en un sentido, en un brazo conforme la dirección del brazo, y en el otro, en este caso, fue cortando el brazo. Lo podemos ver aquí, que acuérdense que aquí se cambia izquierda por derecha y derecha por izquierda. Aquí corrió con el sentido del brazo, y aquí fue corriendo en este sentido la sangre en un momento dado, que significa que Jesús en un momento dado estaba con un brazo aquí y con el otro en este sentido. Entonces por eso llegaba en una forma, corre de un lado, y en la otra corre en este sentido, y con esta corre en este sentido, va cayendo la sangre. Entonces tenía dos clavos, no es uno solo como lo marcan ellos, ¿no? Cargó el patíbulo, ¿sí? Lo podemos notar en la espalda, es lo que él llevaba hacia el Calvario, nada más, no cargó toda la cruz, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto ya lo estoy viendo con la Reina Valera. Son enemigos de la cruz de Cristo. Dicen por qué adoran la cruz, por qué son enemigos. Y aquí la misma Biblia dice que son enemigos, ¿sí? Nos dicen ustedes adoran y que la cruz, y que por qué tienen la cruz, que por qué se santiguan, que se hacen la señal de la cruz, todo eso. Pero aquí está claro de que hay quienes son enemigos de la cruz. No hay una cita donde diga que la cruz es maldita. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito el que es colgado, más no la cruz, ¿sí? Maldito el que muere. A Jesús, ¿sí? Lo estaban colgando, estaba muriendo. Esa era la máxima maldición. Pero Jesús utilizó la cruz para vencer a la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tomar en cuenta, Jesús era 100% Dios, ¿sí? Jesús era Dios, es Dios, y aún siendo hombre era Dios, y era también 100% hombre, ¿sí? Entonces él sufrió como hombre, y sufrió lo que sufriría un hombre y más, porque él tenía su naturaleza divina, sabía lo que venía, y era ¿cómo voy a manejar las cosas, las dos cosas a la vez? Soy Dios, pero también soy hombre, y era un estilo y afloje entre él poder llegar a sentir lo que es ser, porque sabía lo que venía, ¿sí? Porque era Dios, pero como hombre sufría como hombre. Por eso también sus 2 años, ¿no? El diablo le tiene miedo a la cruz, porque fue en la cruz donde Cristo lo venció, ¿sí? Le quitó con su muerte la autoridad. Al morir, Dios nos liberó. Al morir, pagó por el precio de nuestros pecados. Al morir, asumió nuestros pecados. O sea, hizo nuestros pecados, los hizo suyos. Y al morir, le quitó todo el poder al diablo. ¿Sí? En la sábana santa, entonces vemos cómo Jesús, que resucitó y dejó su imagen al momento de resucitar, ¿sí? Le quita todo el poder a Dios. Por eso mucha gente está también en contra de la sábana santa, porque es quitarle el poder al demonio y dárselo a Jesús. Por eso nosotros recordamos y respetamos a Cristo que murió en la cruz. La cruz y la sábana santa es la máxima prueba del amor misericordioso de Dios. ¿Sí? Él tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo,
por nosotros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es el símbolo máximo del poder de Dios. Y ahí Dios venció al diablo, al demonio. Nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz. ¿Qué significa? Que aquel que murió en la Santa Cruz es Dios, y murió el hombre, que es Dios, ¿sí? Pero nunca dejó de ser Dios. Dios manifestó su poder en la cruz y puede seguir manifestando su poder en la cruz, antes y después. Por eso tenemos la cruz, ¿sí? Aquí también la tenemos, le tenemos colgada en el cuello porque nos recuerda el amor que Él nos entregó, su amor misericordioso, y nos recuerda también el poder de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la muestra máxima del amor, como les había comentado, es la parte más excelsa, más grandiosa, lo máximo, lo que puede ser, que Dios nos entregó a su Hijo, ¿sí? Para que viniera, tomara nuestros pecados, asumiera nuestros pecados y pudiéramos llegar a Él. Es lo máximo que pudo haber hecho. Pero hay algunas cosas que gente no comprende, no quiere entender, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Aquí nos muestra, no tenemos que tenerle miedo a que haya estado crucificado, que gracias a que está crucificado nos vino a salvar a todos. O sea, es impresionante el amor de Dios. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetados a servidumbre. Por eso decimos que somos salvos en Cristo. Esto significa que yo puedo hacer, no significa que pueda hacer lo que quiera, sino yo tengo que seguir los lineamientos, las normas, lo que Jesús nos ha dado, lo que Jesús nos ha enseñado para ser salvos. Y nosotros tenemos nada más que decir, que creer que sí, Jesús vino a salvarnos. Podemos salvarnos ahí. ¿Qué va a pasar después? Porque nada manchado entrará al reino de los cielos. Ahí tendríamos que llegar nosotros totalmente limpios, ¿no? El ser salvo significa que si yo creo en Cristo y cumplo sus mandamientos, tengo certeza de ir al cielo y gozar por toda la eternidad, ¿no? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se siente orgulloso de Cristo, ¿sí? Y nos enseña a sentirnos orgullosos, pero no tenemos que sentirnos más que Cristo. Nosotros tenemos que ser humildes y orgullosos de la cruz de Cristo y de la sábana santa. En el Antiguo Testamento se sacrificaba el cordero en un altar. ¿Y este altar qué era? El altar es un altar sagrado, ¿sí? A Jesús lo sacrificaron en la cruz. ¿Y esta cruz qué sería? Una cruz sagrada. Así como el altar donde crucificaban a los corderos era el altar sagrado, así al momento de crucificar a Jesús, la cruz donde fue crucificado es una cruz sagrada, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos tanto gozo de ver la cruz, de conocer, porque es algo sagrado, ¿no? Sábana Santa es el espejo del Evangelio. Esa es la parte de la tradición. Vamos a ver un poco más de la tradición que falta. Aquí en la tradición, nosotros los católicos tenemos el Via Crucis. En el Via Crucis tenemos 14 estaciones, la parte de la crucifixión, Jesús ante Pilato y todo. En el Via Crucis tradicional hay
unos puntos en el 3, en el 7 y en el 9, ¿sí? Que son que Jesús cayó. Aquí nosotros con la tradición podemos encontrar que Jesús cayó porque en las rodillas de la sábana santa podemos encontrar tierra caliza del área del Gólgota. Entonces también sabemos que la tradición, que habíamos hablado de ella, podemos encontrarla en la sábana santa. Todo esto. Para nosotros es grandioso Cristo crucificado. También es grandioso el Cristo crucificado. Ahí nos salvó, ahí nos amó. Podemos llevar nuestros sufrimientos ahí. Nos dicen, tomen su cruz y síganos, ¿no? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es el modelo. Toma tu cruz, sígueme. Por eso nosotros recordamos con respeto a Cristo que murió en la cruz, ¿sí? Y resucitó. La cruz recibe a Cristo vivo y lo entrega muerto. La sábana santa recibe a Cristo muerto y resucita en la sábana santa. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que hay? ¿Sí? Tan importante es Cristo que resucitó como el Cristo que murió, porque si no murió por nosotros, por nuestros pecados, Él no hubiera resucitado. Muchas gracias. Sí, aquí nos comenta una persona y que tiene toda la razón. Primero es la tradición oral, ¿sí? Y después la tradición escrita, ¿sí? Yo creo que es un buen comentario para que entendamos en qué es lo que está. Primero, no hubo nada escrito. Cuando Jesús vivió no había nada escrito y pasaron muchísimos años y hasta el año 90, más o menos 95 fue cuando se escribió el Apocalipsis, fue el último que se escribió. Y empezó más o menos por el año 65 a 63, 65 a escribirse las primeras cartas que escribió San Pablo. ¿A qué se refiere con la maldición de la ley? Bueno, yo no hablé sobre la maldición de la ley. Lo que sí es, hay ciertas leyes que Jesús vino a cambiar, ¿sí? Es antes del nuevo pacto y después del nuevo pacto, ¿sí? Después del nuevo pacto muchas cosas hizo Jesús, ¿sí? Y es distinto a lo que había antes, ¿no? Dice que Jesús vino a dar plenitud y no a cambiar, sí, a plenitud de la ley, pero también podemos decir que Él cambió. O sea, hay cosas que ya está a plenitud, ya se cumplió, y ahora, ¿sí? Ya son las cosas nuevas. Hay un nuevo pacto y lo mismo dice en la Biblia. Me hablan de qué opino de las flores impresas. Mira, hay ciertos estudios, muchas personas las avalan. Yo en lo personal, mi punto personal, no las avalo, no las llego a comprender completamente con lo que dicen sobre las flores. Tendría que estudiar más sobre ese punto, pero estoy haciendo yo unas investigaciones con imágenes grabadas en tercera dimensión, si puedo yo llegar y encontrar esas flores. Yo quiero con esas imágenes en tercera dimensión, pero ya también hechas realizadas ya en tercera dimensión, quiero ver si puedo encontrar esas como otras imágenes o otras cosas que hay en la tabla, ¿no? A ver, hola, yo entiendo que los judíos, entiendo que se refiere a que los judíos tienen tantas reglas y normas que son casi imposibles de seguir, y pasa lo que dijo Jesús, vive para las reglas en lugar de que las reglas sean para vivir. Jesús nos enseña cómo cumplir la ley. Creo que está hablando de la respuesta sobre qué pasó con el cumplimiento de la ley, ¿no? Los hermanos musulmanes tienen la misma historia del becerro y ellos dicen que el becerro les habló y ahí se convierte en ídolo. Pues yo no sé si digan que el becerro haya hablado, la verdad yo no he leído con los musulmanes,
pero es otra cosa. Nosotros estamos hablando de la Biblia, que es la palabra de Dios, y ya sería otra cosa, ¿no? Preguntan dónde se encuentra la sábana santa. La sábana santa se encuentra en Turín, Italia, en la iglesia de San Juan Bautista. Normalmente está guardada y solamente en ciertas épocas, no de cada año, sino cada vez que lo quiere el dueño, que en este momento el dueño de la sábana santa somos los católicos, pertenece a la iglesia católica y no tiene mucho tiempo, a comparación de toda la historia de la sábana santa, la exponen. Se llama ostensión. Ahorita no sabemos cuándo van a ser las ostensiones de la sábana santa. Esperemos que sean para el año 2025, que es un año especial, o el 2030 o el 2033, ¿no? Aquí preguntan que si los crucificados eran malditos. Más que nada, los malditos eran las personas que estaban crucificadas porque habían cometido muchas atrocidades normalmente, o estaban en contra de lo que era el Imperio Romano. Entonces también los consideraban malditos porque hacían muchas atrocidades. Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga.